¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en un torbellino de preocupaciones, cargando con el peso de problemas que parecen no tener solución? Nos sumergimos en una batalla interna entre la lógica y el miedo, buscando respuestas donde solo encontramos más dudas. Nuestra mente, llena de incertidumbre, analiza cada posible camino, intentando predecir el futuro, cuando en realidad, la verdadera paz se encuentra en lo contrario, soltar el control y confiar en Dios. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra lo desconocido, decidiéramos entregar nuestras cargas y dejar que su voluntad nos guíe? En este video, exploraremos esta poderosa verdad y descubriremos cómo la fe puede liberarnos del peso innecesario de la preocupación. Reflexionaremos sobre la importancia de la confianza en Dios y cómo aprender a soltar el miedo nos permite vivir con mayor paz y propósito. Profundizaremos en las Escrituras, compartiremos testimonios inspiradores y ofreceremos herramientas prácticas para que puedas aplicar estos principios en tu vida cotidiana. Si alguna vez has sentido que la vida te sobrepasa, que las decisiones son demasiado pesadas o que el miedo a lo desconocido te paraliza, este mensaje es para ti. Te invito a quedarte hasta el final, abrir tu corazón y permitir que esta enseñanza transforme tu perspectiva. Porque confiar en Dios no es solo un acto de fe, es una decisión consciente de caminar con seguridad, sabiendo que su plan siempre es mayor que nuestras preocupaciones. Y si hoy decides dar este paso, verás cómo su paz comienza a llenar cada área de tu vida, cambiando no solo tu forma de pensar, sino tu manera de vivir. Ahora imagina que, en medio de esa tormenta, tienes dos opciones: aferrarte al timón con desesperación, luchando contra el viento y las olas con todas tus fuerzas, o soltar el control y confiar en que hay alguien más grande que tú guiando el rumbo. La primera opción es agotadora, llena de ansiedad y miedo, porque intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta. La segunda opción requiere fe, pero nos libera del peso de la incertidumbre. Confiar en Dios no significa que la tormenta desaparecerá al instante, pero sí significa que no estás solo en medio de ella. Dios nos invita a soltar nuestras cargas, a dejar de lado la angustia de querer tener todas las respuestas y a permitir que su amor y sabiduría nos guíen. Como un capitán experto que conoce las aguas, Dios ya ha trazado la ruta, incluso cuando no la entendemos. Y cuando decidimos confiar en Él, encontramos una paz inexplicable, esa que sobrepasa todo entendimiento. Porque la verdadera confianza no se basa en ver el destino final, sino en saber que quien nos guía nunca nos abandonará. Ahora imagina que, en ese barco sacudido por la tormenta, tienes a bordo al capitán más experimentado del mundo. Alguien que ha navegado por mares turbulentos incontables veces y siempre ha llegado a puerto seguro. Confiar en Dios es como confiar en ese capitán. No necesitas conocer cada maniobra, ni entender cómo sorteará cada ola, solo necesitas creer que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Así como un navegante experto anticipa las corrientes y ajusta el rumbo con precisión, Dios tiene un plan para ti, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de lo imposible. Un caso icónico es la historia de Moisés y el Éxodo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, sin ninguna escapatoria visible. La lógica decía que no había salida, pero Moisés confió en Dios, y en el momento indicado, el mar se abrió, permitiéndoles cruzar a salvo. Esta historia nos recuerda que Dios no necesita caminos visibles para obrar maravillas, Él crea caminos donde no los hay. Pero ¿cómo podemos desarrollar una confianza así en Dios? Aquí hay algunos pasos prácticos. La oración es nuestra conexión directa con Él, más que una simple petición, es un diálogo donde podemos compartir nuestras preocupaciones y recibir paz en su presencia. El estudio de las Escrituras es otra clave fundamental. La Biblia no solo nos brinda respuestas, sino que nos recuerda que cada historia de fe es un testimonio de que Dios siempre cumple sus promesas. Además, podemos fortalecer nuestra confianza recordando nuestras propias experiencias de fe. Si miras hacia atrás, seguramente encontrarás momentos donde Dios te sostuvo, incluso cuando no lo entendías en el momento. Aférrate a esas pruebas de su fidelidad y deja que ellas sean el ancla que te mantenga firme en la tormenta.
Porque cuando eliges confiar en Dios, descubres que no importa cuán fuerte sople el viento, su mano siempre sostendrá tu barco y te llevará a puerto seguro. Al leer las Escrituras, podemos encontrar historias, enseñanzas y promesas que nos recuerdan el poder y el amor de Dios. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe puede ser de gran ayuda. Juntos podemos apoyarnos, animarnos y recordarnos mutuamente la importancia de confiar en Dios. Reflexión y gratitud. Tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones en nuestras vidas y agradecer a Dios por ellas nos ayuda a ver su mano en todo lo que hacemos. Recuerda, confiar en Dios no significa que nunca tendremos problemas o desafíos. Significa que cuando enfrentemos estos desafíos, podemos hacerlo con la seguridad de que no estamos solos y que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Es normal tener dudas y miedos cuando tratamos de confiar en Dios. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a depender de nosotros mismos, a buscar soluciones prácticas y tangibles. Entonces, ¿cómo podemos superar esas dudas y miedos? ¿Para realmente confiar en Dios? Primero es importante reconocer que tener dudas no significa que somos malos creyentes. Las dudas son parte de la experiencia humana y pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es como un músculo. Para que se fortalezca, necesita ser ejercitado. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de alguien que enfrentó sus dudas es el apóstol Pedro. Recordemos la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro, con su característico entusiasmo, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él sobre el agua. Al principio, Pedro lo hizo, pero cuando vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Pedro dudó y tuvo miedo. Pero, ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo salvó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia nos enseña que incluso en medio de nuestras dudas y miedos, Dios está allí para sostenernos y ayudarnos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestras propias dudas y miedos? Aquí hay algunas estrategias para aceptar tus dudas. Lo primero es aceptar que las dudas son normales. No te castigues por tenerlas. En lugar de eso, usa tus dudas como una oportunidad para profundizar más en tu fe y buscar respuestas. Busca respuestas en la Biblia. Muchas veces las respuestas a nuestras dudas se encuentran en las Escrituras. Dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Encontrarás historias y enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe. Habla con Dios sobre tus dudas. La oración no tiene que ser solo para pedir cosas buenas. Puedes ser completamente honesto con Dios sobre tus miedos y dudas. Él entiende y quiere ayudarte a superarlos. Conversa con personas de fe. A veces, hablar con alguien que ha pasado por experiencias similares puede ser muy alentador. Busca a personas de fe en tu comunidad con quienes puedas compartir tus luchas y recibir apoyo y consejo. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Uno de los versículos más reconfortantes es Isaías 41:10, donde Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordar estas promesas puede darnos la fuerza para seguir adelante. Actúa a pesar del miedo. A veces, la mejor manera de superar el miedo es enfrentarlo. Da pequeños pasos de fe, confiando en que Dios está contigo. A medida que veas cómo Dios obra en tu vida, tu confianza crecerá. Es crucial recordar que confiar en Dios es un viaje continuo. Habrá momentos de duda y miedo, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra fe. Hasta ahora hemos hablado sobre qué significa confiar en Dios y cómo enfrentar nuestras dudas y miedos. Ahora vamos a ver qué sucede cuando realmente confiamos en Dios y cómo podemos experimentar su poder en nuestras vidas. Primero, quiero compartir una historia inspiradora de la Biblia que muestra claramente el poder de Dios en acción: la historia de David y Goliat. La mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero vamos a repasarla brevemente. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero filisteo que había aterrorizado al ejército de Israel.
Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat, pero David confió en Dios. Con solo un piedra David y con la fe de que Dios estaba con él, David derrotó a Goliat. Esta historia es un poderoso recordatorio de que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos cuando confiamos en Dios, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos ver este poder en nuestra vida diaria? Pequeños milagros diarios. A menudo pensamos en los milagros como grandes eventos, pero Dios también obra en los pequeños detalles de nuestras vidas. Tal vez es una solución inesperada a un problema, un encuentro casual que resulta ser significativo o una sensación de paz en medio de la tormenta. Estos pequeños milagros son señales del poder de Dios en acción. Transformación personal. Cuando confiamos en Dios, vemos cambios en nosotros mismos. Tal vez antes éramos impacientes y ahora encontramos más paz y paciencia en nuestras vidas. O quizás antes nos preocupábamos constantemente y ahora sentimos una mayor confianza y serenidad. Estos cambios internos son pruebas del poder transformador de Dios. Relaciones. La fe en Dios también puede traer sanidad a nuestras relaciones. Tal vez has tenido una relación tensa con un amigo o un familiar. Al orar y confiar en Dios, puedes ver cómo Él trabaja para restaurar esa relación, trayendo perdón y reconciliación. Dirección y propósito. Confiar en Dios nos ayuda a encontrar dirección y propósito en nuestras vidas. A veces nos sentimos perdidos o inseguros sobre el camino a seguir, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos guía. Proverbios 3:5-6 nos confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que al confiar en Dios, podemos encontrar claridad y propósito en nuestras decisiones y acciones. Superación de obstáculos. La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero con la confianza en Dios podemos superarlos. Tal vez enfrentas una enfermedad, dificultades financieras o problemas en el trabajo. Al confiar en Dios y buscar su guía, podemos encontrar soluciones y fuerzas que no sabíamos que teníamos. Quiero animarte a que cuando enfrentes desafíos, te tomes un momento para reflexionar y buscar cómo Dios está obrando en tu vida. Puede que no siempre sea evidente al principio, pero con el tiempo podrás ver su mano guiándote y sosteniéndote. Hasta ahora hemos hablado sobre qué significa confiar en Dios, cómo enfrentar nuestras dudas y miedos y cómo ver el poder de Dios en acción. Ahora enfoquémonos en cómo podemos cultivar y mantener esta confianza en Dios en nuestra vida cotidiana. Este es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. Desarrollar una rutina de oración. La oración es fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios. Dedica tiempo cada día para hablar con Dios, no solo para pedirle cosas, sino también para agradecerle y buscar su guía. La oración puede ser en cualquier momento y lugar. Puede ser una oración breve mientras conduces al trabajo o una conversación más larga antes de dormir. Lo importante es hacer de la oración una parte regular de tu vida. Estudiar la Biblia regularmente. La Biblia es una fuente de inspiración y fortaleza. Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras. Busca versículos que hablen sobre la confianza en Dios y reflexiona sobre cómo aplicarlos en tu vida. Puedes usar aplicaciones de la Biblia, devocionales diarios o unirte a un grupo de estudio bíblico para profundizar en tu comprensión. Journaling. Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para mantener tu fe. Escribe tus pensamientos, oraciones y experiencias. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. En sus páginas encontramos versículos que nos animan a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Estos versículos pueden servir como anclas para nuestra fe, recordándonos que Dios está siempre con nosotros y que podemos confiar plenamente en Él. Podemos confiar en que Dios está en control. Estos versículos no solo son palabras reconfortantes, sino poderosas promesas de Dios. Al memorizarlos, meditar en ellos y aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Te animo a que los escribas, los leas diariamente y permitas que estas palabras penetren en tu corazón.